hay algunas preguntas acerca de la vida después de la muerte. Y la primera pregunta es, ¿por qué no aceptamos nosotros la muerte? La respuesta es muy simple y está en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. El Señor, cuando Él nos crea, el Señor nos creó no para nosotros morir. El Señor creó al hombre para vivir para siempre. Y eso fue el plan de Dios al establecerlo en el huerto del Edén. Eclesiastés 3:11 dice lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Fíjense que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por ello que el hombre se rehúsa a morir, así sea la persona más atea, así sea una persona que nunca creyó en Dios, esa persona se rehúsa a morir, puede gastar aún todo su dinero para poder seguir con vida, porque el hombre fue creado, fue diseñado por Dios para vivir para siempre. Por ello cuando Jesús viene y Él restablece todo lo que el primer Adán arruinó, el Señor Jesucristo dice, todo aquel que cree en mí ahora tiene vida eterna. Porque en el plan de Dios fue que el hombre tenga vida eterna. El hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir. Otra pregunta que muchos se hacen: ¿en la muerte se acaba todo? Claro que no se acaba todo. Hay una palabra de consuelo que da el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, y es que muchos, yo sé que aún dentro del pueblo de Dios se hacen muchas preguntas acerca de por qué muchos cristianos, por más que son piadosos, por más que son buena gente, por qué parten y por qué personas impías aún siguen con vida. Pero Pablo dice acerca de ello lo siguiente en Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense que Pablo habla a la iglesia de Tesalónica y le dice: aquellos que han muerto en Cristo tienen una esperanza. Más adelante en el versículo 16 y 17 dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, vemos que la esperanza para aquel que ha creído en Jesús como Señor y Salvador no se termina el día de su muerte. Pero Pablo dice ahí, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo. El que no tiene a Cristo no tiene esperanza, pero el que tiene a Cristo, así muera de la peor manera en esta vida, tiene la esperanza de la vida eterna. Entonces, hay otra pregunta más que las personas también se suelen hacer. ¿Se puede contactar con los muertos? Y la respuesta es bastante evidente. En Levítico 26, el Señor prohíbe rotundamente que se consulte a los muertos, que se consulte a los adivinos, que se consulte a los brujos, a los hechiceros, a los que practican la brujería, la magia negra, a los que consultan a los astros. Dios está en contra de aquellas prácticas, porque el que tiene la soberanía absoluta de la vida y aún de la vida después de la muerte es nuestro Dios todopoderoso. El hombre nunca te dará la respuesta, pero Dios siempre te va a dar la respuesta que tú necesitas en tu vida.